Centro Gatea. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles. En cada episodio lo descubrimos. Con el patrocinio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Bienvenidos todos, oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. Es un placer ponernos como siempre delante de los micrófonos y de las cámaras otro jueves más para contaros todo lo que concierne al mundo del autismo. Porque os gusta, porque os interesa y además a nosotros nos apasiona contároslo. Os mandamos saludos de la Universidad Francisco de Vitoria, de Pablo Barone, de Claudia García en las redes sociales, de Marta Rodríguez en la coordinación y presentando Raúl Alonso. Seguimos con otro programa rescatando las mejores intervenciones de nuestros invitados. Recordamos lo que hablábamos en otoño y en invierno. Pues don Carlos Cruz, buenas tardes, bienvenido. Yo bien hallado. Un placer tenerte aquí en los micrófonos de Gatea. Por fin te conozco. Sí, bueno, pues yo muy agradecido y feliz de estar aquí. Como decía Marta, uno se siente en casa y además me parece una noticia positiva que lo sexual no se nos olvide y que de vez en cuando volvamos a ello. Es verdad que me asusta un poquito Marta en la presentación con la responsabilidad de los contenidos y tal. Yo venía más relajado y ahora... Te has puesto tenso. Como hay que hacerlo bien, pues ahora yo no sé. Tú como si no hubiera nadie. Vale. Porque además la sexualidad, como decía antes Sí. Marta, no deja de ser un tema espinoso. Sí, Y más en el mundo del autismo. a ver, yo diría por partes. Yo creo que lo sexual cada vez está más presente. Es decir, yo no participaría de lanzar los mismos mensajes que lanzábamos hace 20 o 30 años, en lo que decíamos que el sexo es tabú, que el sexo asusta, está en todos lados. Y tenemos tiendas eróticas, tenemos programas de televisión, tenemos muchas canciones, tenemos muchos videoclips. Lo sexual forma parte de lo cotidiano. Otra cosa es que en el abordaje de qué hacemos con lo sexual, todavía andemos con ciertos tropiezos. Y probablemente en el tema TEA, pues también. Porque se han priorizado otras urgencias, lo cual a mí me parece razonable, me parece sensato, pero una cosa es priorizar urgencias y otra cosa es dejar en el olvido. Entonces yo ahí sí que creo que a veces hay que animar un poquito para decir, está bien que no le hayas prestado atención a su debido momento y tal igual, pero ahora que no se nos queden en el olvido. Y que no se nos quede en el olvido no por capricho de sexólogo, ¿no? Sino porque la sexualidad, fijaros que esto quizás sea lo único que diga de verdad, o sea, indiscutible en las 3 tardes, ¿no? Lo sexual tiene que ver con todas las personas y también con las personas con TEA, chimpún. Y luego a partir de ahí empezamos a hablar de más cosas. Pero esta es una verdad absolutamente incuestionable. Y como forma parte de la persona, pues no da igual que se haga alrededor de la sexualidad. Podemos educar bien, mal o regular, no da igual. ¿Qué es la sexualidad? Esa es una buena pregunta. Esa va a decir Carlos, esa es una buena pregunta que te va a responder Marta, que ha estado 10 másteres conmigo. No, iba a decir que me la sé. Si me pone ya más de casi 40 años o 30 y tantos, que en ese tema todavía andando con dudas. Entonces, fíjate, la sexualidad tiene que ver con 3 aspectos, que además luego de estos es de lo que tenemos que tirar también en las personas con TEA, precisamente para buscar objetivos y cultivarlos. O sea, hay una parte, yo diría que tiene que ver con 3 registros. La sexualidad tiene que ver con anatomía y fisiología. Es decir, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con los genitales, con la erección, con la eyaculación, con la menstruación, con el desarrollo corporal, con tener más o menos pecho, o más vello facial, o menos, las hormonas, la respuesta sexual, el orgasmo, bueno, anatomía y fisiología. Y eso además desde la diversidad. No todos los cuerpos son iguales, no todos los genitales son iguales y no todo el desarrollo puberal es igual, ni las eyaculaciones, ni las menstruaciones. Es decir, hay variedad, hay cosas en común, pero también hay variedad. Esa es una parte de la sexualidad, anatomía y fisiología.
Las personas con TEA, evidentemente, ahí están. Luego hay otra parte de la sexualidad que ya no es anatomía y fisiología, que no es objetiva, entramos ya en un terreno más subjetivo, pero que tiene que ver con la sexualidad de las personas con TEA, conmigo, con la vuestra, con la de cualquier persona que nos esté escuchando. Que aquí es donde aparecen dos términos, que es la identidad sexual y la orientación del deseo. La sexualidad es sentirse hombre, sentirse mujer, sentirse persona no binaria, porque a lo mejor las etiquetas hombre y mujer se te quedan estrechas, sentir atracción hacia otras personas de tu mismo sexo, de distinto sexo, incluso en personas con TEA, a veces esa orientación del deseo se dirige a objetos, con lo cual también tenemos que valorarlo. Pero eso también forma parte de la sexualidad, ya no es solo cuerpo, genitales y tal, sino también es identidad y es orientación. A veces se verá que estas son puertas difíciles de abrir en una persona con TEA. Es decir, se sienten hombres, se siente mujer, porque claro, sentirse hombre o mujer no es cara o cruz. Es qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, por qué me siento hombre, por qué me siento mujer, por qué me siento a gusto como hombre. Es complejo. Pero bueno, luego algo tendremos que hacer con su identidad y con su orientación. Algo tendremos que hacer. Pero como estamos en la primera pregunta, de qué es la sexualidad, es anatomía, fisiología, es identidad y orientación, y luego aparece el otro registro, que es muchas veces el más evidente, que es donde aparece la expresión. Y la expresión, a veces decimos deseos, fantasías, pero más claramente conductas. Y entonces vemos que hay, pero quiero decir, no es exclusivo de las personas con TEA. Es decir, cualquiera de nosotros podemos tener conductas de agarrar de la mano, de besar, de masturbarse, de querer tener un encuentro con otra persona. Es decir, bueno, pues todas esas cosas, conductas, también forma parte de la sexualidad. Con lo cual lo sexual tiene que ver con cómo somos, con cómo nos vivimos y con cómo nos expresamos. Ese es un poco el modelo. La sexualidad, hablando de una de las partes de la anatomía y la fisiología, es evidente, ¿no? Sí. Entiende, el hombre es hombre porque tiene su anatomía y la mujer es mujer porque tiene su forma del cuerpo. No Bueno, sé si es más vas por ahí. Igual es un poquito más complejo que eso. Para eso estás tú. Sí, yo por lo menos voy a participar de la idea de que, siendo verdad que hay muchos hombres con pene y muchas mujeres con vulva, voy a decir que no todos los hombres tienen pene y no todas las mujeres tienen vulva. Porque una cosa es la anatomía y fisiología, otra cosa es la identidad. La identidad es subjetiva, es cómo me siento. Entonces es verdad que es fácil sentirse hombre si tienes pene, si la gente te trata como hombre, si cumples según ciertos cánones, pero si hay una cosa, fijaros que es una frase que ni siquiera es mía, es de Gregorio Marañón. Él escribió un libro hace casi un siglo, lo presentó ahí en el Ateneo, en la calle del Prado, que se llamaba Los estados intersexuales, y venía a decir que la excepción es la norma. La excepción es la norma. Y lo que quería decir con la excepción es la norma era que todo eso que decimos anatomía y fisiología de hombre, igual algo hay en las mujeres. Y todo eso que decimos anatomía y fisiología de las mujeres, igual hay algo en los hombres. Con lo cual él planteaba, de alguna manera, que todos tenemos un punto intersexual. Y el ejemplo, no me quiero extender así a hacerme pedante, pero la testosterona masculiniza y está en todas las mujeres. Y los estrógenos feminizan y está en todos los hombres. Con lo cual mi amigo Silverio estaría muy feliz de que diga que todos los hombres azules tienen ladrillos rosas y todas las mujeres rosas tienen ladrillos azules. O sea que los hombres, yo en este caso hombre, tengo mi parte femenina. Con toda seguridad. Claro. Y yo tengo mucha testosterona. Pero mucha. ¿Eso cómo podríamos Pero decir? mucha, en mi caso, sí, no pasa nada. Y no pasa nada. Y efectivamente, es la primera vez que lo oí en el máster que dio la clase Carlos. Yo me estaba haciendo ahí, veía a las personas y veía, pues eso, ladrillitos azules y ladrillitos rosas. Es que creo que es muy visual y que es muy fácil de entender. Y bueno, que eso sí que es biológico. Eso es hacer un análisis y sabes cuántas testosterona tengo, cuánta progesterona y cuántas hormonas. Eso es algo que bueno, que es biológico. O sea, que con un análisis podríamos descubrir que si tenemos... Sí, claro. Sí, la pregunta es para qué, pero... La pregunta es para qué quieres hacer claro. ese análisis, sí. Que luego a lo mejor pero... hay momentos en tu día a día que puedes descubrir, hombre, pues esto es mi parte femenina.
y no lo sabía. Está todo muy mezclado. Es que Sí, no sí, son no, es más compartimentos complicado. estancos. Sí, No más son complicado. compartimentos estancos. Las personas somos globales, somos un todo. No puedes decir hasta aquí soy esto. No. Es una mezcla de todo que está bien. O sea, está bien hablando de sexualidad, y está bien hablando de autismo, y está bien hablando de cualquier tipo de diferencia o discapacidad. Está bien que una persona sea muy alta, muy baja, muy gorda, muy delgada. Eso está bien. Eres un conjunto. No eres a partir de aquí eres esto y a partir de aquí eres lo otro. No, es un global que está perfecto. Por ahí voy. Y creo que, digamos, para resumir un poco todo esto, es decir, la diversidad es un hecho de ciencia. Es decir, somos diversos en cómo somos, pero luego el plural va a continuar. Es decir, somos diversos en cuerpos, en genitales, en hormonas, pero la diversidad también es distintas identidades, distintas orientaciones. Y la diversidad continúa. Distintos deseos, distintas conductas, distintas masturbaciones, incluso distintos estímulos, distintas formas. Bueno, es decir, está muy bien coger el hilo del plural, por eso a mí me obsesiona las cositas que uno ha escrito por ahí, tiene algunos libritos, libros, vamos a ponerlos. Tienes libros en vamos a ponerlos con algunos dignidad. libritos, no, perdona. Vamos a ponerlos Tiene con libros dignidad. editados que merece la Sí. pena comprarlos y leerlos. Y en casi todos la palabra sexualidad aparece en plural. Sí. Sexualidades que importan, sexualidades Sí, diversas, sí. construyendo sexualidades, educación de las sexualidades. Yo creo que empezar a hablar en plural de sexualidades nos abre. Porque si no, muchas veces nos ha pasado que es que forzamos a que todo el mundo sea parecido. Tenga cuerpos encajar, parecidos, encajar. se sienta la identidad sea parecida, la expresión erótica sea parecida, y por el camino yo creo que nos hemos cargado a mucha gente. ¿Te acuerdas de esta conversación parecida también en terapia ocupacional, hablando del vestido y desvestido, de la ducha que hablábamos? Es que los padres no han pedido eso, los padres piden que hable y que académicamente vaya bien. Bueno, es que hay cosas que no se piden, que hay que decir que existen y ofrecerlas. Claro. Y en cuanto a mí me dices lo que es un terapeuta ocupacional y qué trabaja un terapeuta ocupacional, yo te digo, apúntale. Y esto es lo mismo. Es decir, no lo pides porque nadie te lo ha ofrecido. O sea, es que hay a veces lo que dice él, sobre la ley de dependencia he ido yo a 500.000 millones de charlas sobre sexualidad cuando empecé Yo a he ver ido las ninguna orejas todavía. al loba. Ahora ya sí, llevas tres, llevo tres. ya llevas tres. No, pero me refiero a que es eso, es decir, oye, que tú no lo pides, bueno, tampoco tú me lo ofreces y otras cosas que no me interesaban nada me las has ofrecido, ¿no? Sí, sí. ¿Se agobian mucho las familias? ¿O sienten vergüenza? Las dos Cuando cosas. se habla de... sí, cuando No, se- no todas las familias, Ya, pero sí que es un tema del que cuesta hablar a mucha gente porque no lo has hablado con otros hijos, tampoco lo hablas con tu pareja, tampoco lo hablas con tus amigos. Es decir, que alrededor de la sexualidad hemos aprendido a fanfarronear, a vacilar, a Hacer contar bromitas, chistes, a hacer bromas. Pero no tenemos ni idea. No, yo creo que idea tenemos. Lo que no tenemos es lenguaje o capacidad de compartir algunas cosas con gente de tu entorno. Pero yo creo que sabemos más cosas de las que creemos. Sabemos mucho. Se tiene que hablar de sexo con normalidad en casa. Yo entiendo que sí. A mí, con Yo lo- por lo que te llevo escuchando estos programas... La palabra entiendo, normalidad en este podcast no la manejamos. La normalidad no existe. Sin tabúes, Sí, me digo pues, sin tabúes, sin pero- miedos... Sí, eso... Bueno, no estoy de acuerdo. Se tiene que hablar incluso con tabúes, incluso con miedos. Bien, pues explícame eso, por favor, Carlos. Sí, entonces aquí retomo una palabra que luego tengo que hablarlo de infantilizar. Que Sí, lo dejé lo tengo pendiente. que- Bueno, perdona, yo lo tengo apuntado, yo lo tengo Lo apuntado. tengo pendiente. Pero entonces, una tarea, lo de hablar, digo, no siempre es posible hablar. Ahora, gente con grandes necesidades de apoyo. Pero para hablar, tres claves. La primera, la buena disposición. No sé si lo dije la semana anterior o la otra. Dije, más importante que lo que cuentes es que aprendan que cuentan contigo. Sí. Con lo cual eso quiere decir que cuando surge la oportunidad, no solo de una pregunta, sino a través de un comentario, de que yo creo que mi hijo ha puesto una cara rara cuando ha visto a dos hombres de la mano o a dos mujeres. Bueno, hay cosas que te permiten hablar, pero desde la idea de buena disposición. Es decir, que yo perciba que me estás contestando a mí y no a la pregunta. Y esto parece una bobada, pero muy importante. No se contestan preguntas, se contestan personas. Y eso significa a veces comunicación no verbal. Es atención, es a ti te importa, a mí me importa. Bueno, cuando alguien te atiende bien, vuelves, y cuando alguien te atiende mal, no vuelves.
Pues ahí tenemos una clave. La siguiente clave es una obviedad, pero la cuento por si acaso, que es decir verdades. No sé de qué vas a hablar, no sé qué te van a preguntar, pero cuenta la verdad. Porque lo razonable es que en el centro hicieran algo parecido, que contaran verdades. Si allí cuentan verdades y tú cuentas verdades, pues la cosa encaja. Si alguien cuenta una bola, pues le hemos liado. Y luego viene la tercera parte, que es la, no digo normalidad, de hablar con normalidad, pero sí digo hablar con naturalidad. Y aquí es donde a veces los sexólogos, las sexólogas, a veces hemos dado un mensaje que no era el correcto. Hemos dado a entender que ser naturales o hablar con naturalidad significa saber hablar en el tono adecuado, con las palabras adecuadas, con los contenidos adecuados, es decir, hacerlo como muy formalito, sin ser un profesional de la sexología, pero con formalidad. Bueno, pues yo creo que no es cierto. Ser natural significa, y esto tiene que ver con los objetivos de hace 15 días, ser natural significa expresarte como eres. Y yo creo que un padre de un chico o una chica con TEA, si tiene que hablar de algo y se pone colorado, lo está haciendo muy bien. Muy bien. Muy bien. Y si se pone nervioso, lo está haciendo muy bien. Y si titubea, lo está haciendo muy bien. Porque insisto que lo importante es que aprenda que cuenta contigo. Y si yo me esfuerzo por hablarte, estás aprendiendo que cuento conmigo. Y además es que, ¿por qué me voy a avergonzar de tener vergüenza? ¿Y por qué me voy a avergonzar de tener pudor? ¿Y por qué me voy a avergonzar de que esto me pone nervioso? Si estamos diciendo que cada uno es como es y hay que quererse como eres, chico, pues si tienes vergüenza, quiérete con vergüenza. Los padres, en el programa anterior, dijiste que hay que tener cierta intimidad cuando se cambian del pañal, la ropa del niño, que tengan una intimidad para que no lo vean todo el mundo. Cuando un padre o una madre se está duchando y está desnuda en su habitación, en su ducha, ese padre tendría que también mostrar pudor con su hijo para que su hijo aprenda, oye, que mi cuerpo es mío y no quiero que sea mío. A ver, aquí dos cosas. De entrada yo diría no. Es decir, que hay padres y madres o familiares que no les importa que sus hijos le vean desnudos cuando están en la ducha, cuando se están cambiando de ropa. Y digo en la ducha o que está cambiando de ropa, pues son dos contextos donde el desnudo tiene cierta lógica. Bueno, si me dicen, hay padres y madres que les gusta cocinar desnudos, pues a lo mejor esto es más complicado y esto genera más rollo. Pero que un chico con TEA vea que en la ducha se está desnudo y que cuando te cambias de ropa lo haces en tu dormitorio, a mí me parece que no lo complica. Excepcionalmente diríamos, si resulta que hay un chico con TEA que porque en casa ha visto a sus padres desnudos en la ducha y cuando se cambian en el dormitorio, o porque a veces son más hippies y están más desnudos en más sitios, luego resulta que cada vez que vamos a casa de alguien le da por desnudarse y tal y cual, pues entonces como tendremos que reeducar, en esa parte de reeducar a lo mejor viene el que ahora en casa vamos a ser menos hippie de lo que éramos. Y a lo mejor tengo que cerrar la puerta cuando me cambio para reaprender. Pero no porque la primera idea fuera mala, sino porque en este caso... No, y sí ocurre que chicos, algunos chicos nuestros, si en casa se está en ropa interior, cuando vienen invitados te vistes. La persona con TEA le tienes que explicar. Pero es que simplemente le tienes que explicar. O sea, con pictogramas, con fotos o hablando. Estamos en ropa interior cuando está papá, mamá, fulano. Cuando están estas personas podemos estar en ropa interior. Cuando vienen otras personas nos vestimos. O cuando nos vamos a casa de otras personas, en las casas de otras personas siempre vamos vestidos. Es que como esa explicación no se la damos, no es que tengan una conducta inadecuada, es que los hermanos por el contexto dicen, cuando viene gente aquí todo el mundo se viste. Pero nuestro niño o niña con TEA esa información contextual no la pilla. Y esto hay guiones sociales de esto. Sí, se hace una historia social, una historia social y se dice, oye, en estas circunstancias el comportamiento adecuado es este y en estas otras lo aprenden sin dolor, o sea, sin esfuerzo. Simplemente a veces los padres dicen, es que hacéis magia. No, es una historia social donde se le explique qué comportamiento hay que tener en ciertas situaciones sociales. Pero a mí de entrada no me parece mala idea que... Ojo, no me parece mala idea que un padre o una madre se puedan mostrar desnudo, como que un padre o una madre tengan vergüenza y decir, cuando esté desnudo no entres. Y las dos cosas son naturales.
Don Carlos de la Cruz, buenas tardes, bienvenido Pues otra vez de yo, nuevo. Un placer volver a verte. Además está bien empezar hablando de placer. Por eso. Hablando de sexualidad, yo encantado de volver y de tratar de aportar. Vamos a retomar, como decía Marta, la conversación sobre la sexualidad, pero sobre un tema que es un poco genérico y luego ya si quieres, como tú lo quieras plantear también, porque tú eres el experto, en esas conductas inadecuadas que se pueden dar en las personas con TEA en el mundo de la sexualidad. Vale. Así empezamos, ya está. Sí, venga. ¿Te acuerdas? La otra vez te soltó lo de ¿qué es la sexualidad? Pues venga, torear. Y ahora te dice ¿qué son conductas adecuadas o inadecuadas? Sí, aquí sean dos cosas. Bueno, la definición, si queremos hablar de conductas inadecuadas en torno al tema sexual, yo me limitaría casi a decir las que socialmente no están aceptadas. Con algunas puedo simpatizar más, con otras puedo simpatizar menos, pero yo sí que entiendo que un chico con TEA, digamos, el límite razonable es lo que socialmente está aceptado. Es decir, que si quiero promover un cambio social para que la gente pueda ir desnuda por la calle, pues eso lo hago en otro horario y no cuando estoy trabajando con los chicos con TEA, que hay que darle las cosas un poquito más ordenadas. Por ahí. Pero hay un tema previo, es decir, ahora hablamos porque, digamos, las conductas estrella, por decirlo de alguna manera, no son las únicas, pero a veces tiene que ver con la masturbación en público y tiene que ver con algunas, no sé si decir tocamientos o aproximaciones a otras personas, digamos, también de manera inadecuada, interrumpiendo conversaciones, acariciando el pelo, tocando un culo, besando, exigiendo que me lleven el brazo, bueno, digamos, todo ese pack de conductas que en ese sentido no van acompañadas de excitación, pero que no van acompañadas. Generalmente y que no. A los padres nos abruman tanto. Generalmente no. La masturbación sí, pero esta generalmente no. Pero si me permitís, y sé que vais a decir que sí, estamos ávidos. Antes de meternos en qué hacemos, sobre todo para no dar la sensación de que cuando se presenta una conducta inadecuada es como si fuera un problema de matemáticas que tiene una única solución o un acertijo que hay que buscar la palabra clave. No, la cosa no va por ahí. Estamos hablando de personas que la semana pasada decíamos que son, que se viven y que se expresan. Entonces yo diría que lo razonable y lo sensato antes de abordar una conducta inadecuada sería ver si tenemos los deberes hechos. Entonces voy a plantear una serie de deberes que sean lo que en otros contextos yo hablo de los mínimos. Es decir, mínimos que sean como una especie de cimientos sobre los que después construir cosas. Es decir, personalmente yo diría, si me planteáis una conducta inadecuada, no tenemos los deberes hechos, no va a salir mal. Vamos a hacer un apañito, igual nos quedamos hasta contentos, pero no está resuelto. Entonces, mínimos. Por ejemplo, un mínimo sería que haya información y educación sobre sexualidad. Es decir, sería lo razonable que en las casas, pero también en los centros, lo sexual no fuera un secreto. Lo sexual no esté escondido en un cajón, no esté oculto. Estemos haciendo algo para que el chico o la chica con TEA, ese que tiene a lo mejor las conductas inadecuadas, aprenda algo. Ese sería un mínimo. Otro mínimo tiene que ver con la consideración al cuerpo. Y esto, insisto, depende luego de las conductas inadecuadas, tendrá más o menos importancia, pero en cualquier caso es importante que un chico o una chica con TEA aprenda que su cuerpo no es de libre acceso. Y aunque a él no le importe que cuando le desnudan o le cambian el pañal, si tuviera pañal, o le tienen que asear o le tienen que acompañar al baño, haya más gente delante porque no pone mala cara, tiene que aprender que eso no es normal. Que cuando te visten, te desnudan, te acompañan al baño, te cambian de pañal, tiene que estar solo la persona que presta el apoyo. Y luego, si queréis, hablamos de que el apoyo también habría que prestarlo de una determinada manera, siguiendo un protocolo, en fin, para que aprenda a distinguir, para que aprenda a querer y a cuidar su cuerpo. Porque si no, luego decimos que, el otro día decíamos, el objetivo es aceptarse. Sí. ¿Cómo se van a aceptar si desconsideramos? Y cuando está desnudo entramos como si diera todo igual. Claro, espera que no pone mala cara. Aunque no ponga mala cara, hay que decir a la gente saliros un momento que le voy a cambiar. Y eso es educación sexual y es hacer deberes. Ojo, respecto a la información, muchos no preguntan. Pero aunque no pregunten, igual hay que hablarles. Quiero decir, si estamos esperando a que haga falta, vamos a llegar tremendamente tarde. Hace falta hablar y hace falta respetar. Y hace falta, por ejemplo, ofrecer intimidad.
Luego hablamos de masturbación, conductas inadecuadas. ¿Existe la posibilidad de que tenga la masturbación en un ámbito adecuado? Porque hay veces que con el afán de protegerles y de vigilarles, tenemos siempre puertas abiertas. Y si están siempre las puertas abiertas, ¿dónde está lo adecuado? Ya todo es espacio, ya no hay espacio íntimo, todo es espacio privado. Todo es espacio público. Y ahí también, pues chirriría. Tampoco lo pide, pero igual hay que ofrecerla. Y ojo, la intimidad hay que ofrecerla no solo a quien se masturba, también a quien no. La intimidad es para aprender a estar a gusto, para aprender a estar tranquilo, para sentir que eres propietario de un espacio. Ahí ya tenemos tres mínimos. Luego hay otro, que está más gordo, que tiene que ver con la sobreprotección. Es decir, ¿dejamos que tomen decisiones? ¿O decidimos por ellos, para que no se equivoquen? Porque luego queremos que respecto a la sexualidad decidan cómo se quieren masturbar, quién le coge de la mano, quién besa, pero si no eligen la camisa, si no eligen el peinado, ¿cómo van a elegir quién les besa? ¿Cómo vamos a respetar esa decisión si no respetamos que vaya con una camisa que no me gusta? Por cierto, el resto de hermanos van con camisas que tampoco te gustan. Claro. Y tragas. ¿Y con qué? Bueno, enreditos. Sobreprotección. Luego hablaré de la otra sobreprotección, pero esa me la guardo para luego. Más mínimos y rápido. El tema LGTB. ¿Estamos haciendo para que pueda expresarse como persona LGTB? Lo que hablamos en el primer programa de la orientación. Justo. Quiero decir, porque la mayoría de familias, yo en este sentido además me he vuelto optimista. Yo creo que la mayoría de la gente respeta y acepta la diversidad de identidades y de orientaciones. Pero no facilitamos que se expresen. Es decir, preferimos no hablar del tema, por no animar, por no dar pistas. Y a lo mejor, por no hablar, lo dejamos en silencio, lo dejamos oculto y parece feo. Igual hay que aprender a hablar para que la persona con TEA, si siente una orientación que no es la heteronormativa, la pueda expresar. Esos también serían otros deberes. Hay otros 2 deberes más, que uno tiene que ver con el tema mujer, es decir, que igual la sexualidad de la mujer hay que echar alguna ficha más, porque yo tengo la sensación del programa de este y del de hoy y del próximo, que ya veréis cómo parece que hablamos más de los tíos que de las tías, cuando en teoría nos importa tanto la sexualidad de las mujeres como la de los hombres. Entonces ahí igual hay que hacer un esfuerzo nosotros, pero también tenerlo como deberes. Y luego otro, que ahora ya volveremos sobre él, también, que es los apoyos. Porque si no prestamos apoyo para que todo esto que estamos contando sea verdad, es un farol. Y a veces el apoyo es: te tengo que cerrar yo la puerta, no la tienes que cerrar tú. Te tengo que facilitar yo el pictograma que tiene que ver con los genitales para que lo aprendas. No tengo que esperar que me lo pidas tú. Es decir, lo que hablábamos antes del tema del LGTB, es decir, hay alguien de fuera que tiene que hacer algo para que todo eso sea verdad. Y esto es una diferencia, si ya hablaremos en su momento, de familias, de unos hermanos a otros. Con los otros hermanos no hacíamos nada y que había la posibilidad de que saliera bien. Con esto, como no hagamos nada, estamos vendidos. Y aquí toca remangarse. Esos deberes que estás poniendo, desde mi punto de vista, son complicados. ¿Qué va? No. No, por Dios. Al contrario. Bien, un mensaje optimista para los que nos escucháis. Al contrario, estos deberes son todos, o yo los vivo así, de sentido común y absolutamente fáciles de llevar a cabo. Fíjate si es fácil el evitar el silencio, que es donde yo antes ponía empeño en no hablar, ahora es aprovechar alguna oportunidad para hablar. Por ahí decimos, es que mi hijo Conte nunca pregunta. ¿Cuántas veces mira la tele y después te mira a ti? A lo mejor eso es una pregunta. Y a lo mejor ahí no hace falta explicar, hace falta comentar. Y decir, pues esa escena que ha salido en la tele me parece una buena relación. O me parece una mala relación porque la ha pegado o porque la ha empujado. Es hablar un poquito de lo que tú consideres que sabes hablar y que te apetezca hablar y que necesitas hablar. No es una masterclass, no es una masterclass. Ni se me pasa por la cabeza insinuar que haya que ser sexólogos. Es evitar el silencio, porque fíjate, la clave más importante que lo que cuentas es que aprendan que cuentan contigo. Qué grandes momentos hemos vivido esta temporada 23-24, ¿eh? Pero la que viene, os prometemos y aseguramos que va a ser muchísimo mejor, no lo dudéis. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado,
que os hayamos entretenido y que os haya sido útil este programa. Recibido un saludo enorme, os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.